Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Marcas del Nuevo Nacimiento por John Charles Ryle, en el cual nos brinda un examen y análisis penetrante del fruto permanente que el Espíritu Santo obra en la vida de los hijos de Dios. Ryle nos da una lista de 10 marcas en los hijos de Dios, que son una prueba infalible y necesaria para todo aquel que se dice nacido de Dios, pues sin nuevo nacimiento no hay salvación. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Hay muchos que dan por sentado que han nacido de nuevo. No saben exactamente por qué, pero es algo de lo que nunca dudaron. Otros hay que desprecian toda esa investigación minuciosa. Están seguros de que están en el camino correcto, confían en que serán salvos. En cuanto a las notas, es bajo y legal hablar de ellas. Está trayendo a los hombres a la esclavitud. Pero, amados, digan lo que digan los hombres, pueden estar seguros de que el pueblo de Cristo es un pueblo peculiar, no solo peculiar en sus palabras, sino también peculiar en su vida y conducta. Pueden distinguirse de los inconversos que los rodean. Puedes estar seguro de que hay sellos, marcas y caracteres acerca de la obra de Dios, mediante los cuales siempre podrás conocerla. Y el que no tiene pruebas que mostrar bien, puede sospechar que no está en el camino correcto. Ahora bien, sobre estas marcas, por supuesto, solo puedo hablar muy brevemente y de manera muy general, porque el tiempo no me permitirá hacer más. Pero primero quisiera decir una palabra a modo de precaución. Recuerden entonces que no quiero que supongan que todos los hijos de Dios se sienten iguales, o que estas marcas deban ser igualmente fuertes y claras en todos los casos. La obra de la gracia en el corazón del hombre es gradual. Primero la cuchilla, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. Es como la levadura. No se leuda toda la masa de una vez. Es como en el nacimiento de un niño en el mundo. Primero siente, luego se mueve y llora, ve, oye, sabe, piensa, ama, camina, habla y actúa por sí mismo. Cada una de estas cosas llega gradualmente y en orden, pero no esperamos a que todo esto suceda antes de decir que se trata de un alma viviente. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Puede que al principio no encuentre en sí mismo todas las marcas de Dios, pero tiene la semilla de ellas a su alrededor. Algunas las conoce por experiencia, y todas, con el transcurso del tiempo, se conocerán claramente. Pero al menos de esto podéis estar seguros. Donde no hay fruto del Espíritu, no hay obra del Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Oh, que esta pregunta pueda incitar a cada uno de ustedes a buscar y probar sus caminos. Dios no es hombre para mentir. Números 23:19. Él no te habría dado la Biblia si pudieras ser salvo sin ella, y aquí hay una doctrina de la que depende la vida eterna. No hay salvación sin el nuevo nacimiento. Primero, pues, quiero que escribas en tu memoria una marca que Juan menciona en su primera epístola. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Primera de Juan 5:18. Quien permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Observen, ni por un minuto quisiera hacerles suponer que los hijos de Dios son perfectos y sin mancha ni contaminación en sí mismos. No os vayáis y digáis, os dije que eran puros como ángeles y que nunca cometieron un resbalón ni un tropiezo. El mismo San Juan en la misma epístola declara, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:8 al 10. Pero sí digo que en el asunto de quebrantar los mandamientos de Dios, todo aquel que nace de nuevo es un hombre completamente nuevo. Ya no tiene una visión ligera, fría y fácil del pecado. Ya no lo juzga con el juicio del mundo. Ya no considera que un poco de maldición, o un poco de quebrantar el día del Señor, o un poco de fornicación, o un poco de bebida, o un poco de codicia, sean cosas pequeñas y triviales.
pero considera todo tipo de pecado contra Dios o el hombre como sumamente abominable y condenable a los ojos del Señor, y en cuanto está en él, lo odia y lo aborrece, y desea ser liberado de raíz y rama con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Al que ha nacido de nuevo se le han abierto los ojos de su entendimiento, y los 10 mandamientos se le aparecen bajo una luz enteramente nueva. Se siente asombrado de haber podido vivir tanto tiempo descuidado e indiferente ante las transgresiones, y recuerda los días pasados con vergüenza, tristeza y pena. En cuanto a su conducta diaria, no se permite ningún pecado conocido. No hace ningún compromiso con sus viejos hábitos y sus viejos principios. Los abandona sin piedad, aunque le cueste dolor, aunque el mundo lo considere demasiado preciso y tonto. Pero es un hombre nuevo y ya no tendrá nada que ver con la cosa maldita. Lo único que digo es que se queda corto y encuentra que su vieja naturaleza se opone continuamente a él. Y esto también, cuando ningún ojo puede verlo excepto el suyo propio. Pero luego se lamenta y se arrepiente amargamente de su propia debilidad. Y al menos tiene esto: está en guerra, en realidad, con el diablo y con todas sus obras y lucha constantemente por ser libre. ¿Y a eso le llamas no cambiar? Mire más allá de este mundo malvado. Observe cuán poco piensan generalmente los hombres acerca del pecado y cuán rara vez lo juzgan como lo hace la Biblia. Qué fácil suponen el camino al cielo. Y juzgad si esta señal no es sumamente rara. Pero por todo esto, Dios no se dejará burlar. Los hombres pueden estar seguros de que hasta que estén convencidos de la terrible culpa, el terrible poder y las terribles consecuencias del pecado, y, una vez convencidos, huyan de él y lo abandonen, con toda seguridad no nacerán de nuevo. La segunda marca que quisiera que usted notara es la fe en Cristo. Aquí hablo nuevamente con las palabras de San Juan en su primera epístola. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. No me refiero con esto a una especie de creencia general y vaga de que Jesucristo vivió una vez en la tierra y murió, una especie de fe que poseen los mismos demonios. Me refiero más bien a esa convicción que sobreviene a un hombre cuando está realmente convencido de su propia culpa e indignidad y ve que solo Cristo puede ser su Salvador. Se convence de que está en camino de perderse y que debe tener alguna justicia mejor que la suya, y abraza con alegría esa justicia que Jesús ofrece a todos los que creen. El que tiene esta fe descubre una idoneidad y consuelo en la doctrina de Cristo crucificado por los pecadores, que antes nunca conoció. Ya no se avergüenza de confesarse pobre, ciego y desnudo por naturaleza, y de creer en Cristo como su única esperanza de salvación. Antes de que un hombre nazca del Espíritu, no parece haber ninguna forma ni hermosura particular en el Redentor. Pero después de que se ha producido ese bendito cambio, Él aparece como el más importante entre 10,000. Ningún honor tan grande como el de Jesús es digno de Él. No hay amor tan fuerte que no esté bien depositado en Jesús. Ninguna necesidad espiritual es tan grande como la que Jesús puede aliviar. No hay pecado tan negro que la sangre de Jesús pueda lavarlo. Antes del nuevo nacimiento, un hombre puede inclinarse ante el nombre de Cristo y a veces maravillarse ante los milagros de Cristo. Pero eso es todo. Una vez nacido de nuevo, un hombre ve una plenitud y una suficiencia en Cristo de las cosas necesarias para la salvación, de modo que pueda siente como si nunca pudiera pensar lo suficiente en Él. Echar la carga del pecado sobre Jesús, gloriarse en la cruz en la que murió, tener continuamente a la vista su sangre, su justicia, su intercesión, su mediación, acudir continuamente a Él en busca de paz y perdón, descansar enteramente en Él para la salvación plena y gratuita. En resumen, hacer de Jesús todo en todos en sus esperanzas del cielo. Esta es la marca más notable de todos los verdaderos hijos de Dios. Viven por la fe en Cristo. En Cristo está ligada su felicidad. Es la ley espiritual de Dios la que los lleva a esto. Hubo un tiempo en que estaban listos para pensar bien de sí mismos.
La ley les quita las miserables vestiduras de justicia propia, expone su excesiva culpa y podredumbre, derriba sus imaginadas nociones de justificación por sus propias obras, y así los conduce a Cristo como su única sabiduría y redención. Luego, cuando se han aferrado a Cristo y lo han aceptado como su Salvador, comienzan a encontrar el descanso que antes habían buscado en vano. Estas son las dos primeras señales de la obra del Espíritu: una profunda convicción del pecado y su abandono, y una fe viva en Cristo, crucificado como única esperanza de perdón. Estas son marcas que el mundo tal vez no vea, pero marcas sin las cuales ningún hombre o mujer ha sido jamás hecho una nueva criatura. Estos son los dos fundamentos del carácter cristiano, los pilares, por así decirlo, del reino de Dios. Son raíces escondidas que otros solo pueden juzgar por el fruto, pero quienes las tienen generalmente lo saben y pueden sentir el testimonio en sí mismos. La tercera marca del nuevo nacimiento es la santidad. ¿Qué dice nuevamente el apóstol Juan? Todo aquel que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 2:29. El que es engendrado de Dios a sí mismo se guarda. Primera de Juan 5:18. Los verdaderos hijos de Dios se deleitan en hacer de la ley su regla de vida. Habita en sus mentes y está escrito en sus corazones, y es su comida y bebida hacer la voluntad de su Padre. No saben nada de ese espíritu de esclavitud del que se quejan los falsos cristianos. Es su placer glorificar a Dios con sus cuerpos y almas que son suyas. Tienen hambre y sed de temperamentos y disposiciones, como los de su Señor. No se contentan con deseos y esperanzas somnolientos, sino que se esfuerzan por ser santos en todo tipo de conversación, en pensamiento, palabra y obra. Es la oración diaria de su corazón. Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Y es su dolor y lamento diario el que se queden tan cortos y sean servidores tan inútiles. Amados, recuerden que donde no hay santidad de vida, no puede haber mucha obra del Espíritu Santo. La cuarta marca del nuevo nacimiento es la mentalidad espiritual. Aprendemos esto de las palabras de San Pablo a los Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1-2. El que nace de nuevo piensa primero en las cosas que son eternas. Ya no entrega lo mejor de su corazón a las preocupaciones de este mundo perecedero. Él mira la tierra como un lugar de peregrinación. Considera el cielo como su hogar. Y así como un niño recuerda con deleite a sus padres ausentes y espera estar algún día con ellos, así el cristiano piensa en su Dios y anhela ese día en que estará en su presencia y no saldrá más. No le importan los placeres y diversiones del mundo que lo rodea. No se preocupa por las cosas de la carne, sino por las del espíritu. Siente que tiene una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, y desea fervientemente estar allí. Señor, dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no hay nadie en la tierra que desee. Salmo 73:25. La quinta marca del nuevo nacimiento es la victoria sobre el mundo. Escuche lo que dice San Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. ¿Qué es el hombre natural? Un miserable esclavo de la opinión de este mundo. Lo que el mundo dice es correcto, él lo sigue y lo aprueba. Lo que el mundo dice que está mal, él lo renuncia y lo condena. ¿Cómo haré lo que mis vecinos no hacen? ¿Qué dirán de mí los hombres si me vuelvo más estricto que ellos? Este es el argumento del hombre natural, pero de todo esto el que nace de nuevo queda libre. Ya no se deja guiar por la alabanza o la censura, la risa o el ceño fruncido de hijos de Adán como él. Ya no piensa que el tipo de religión que todos a su alrededor profesan debe ser necesariamente correcta. Ya no se plantea, ¿qué dirá el mundo?, sino, ¿qué ordena Dios? Oh, es un cambio glorioso cuando un hombre no piensa en la dificultad de confesar a Cristo ante los hombres con la esperanza de que Cristo lo confesará y lo reconocerá ante los santos ángeles. Ese temor al mundo es una trampa terrible.
Para muchos miles, supera con creces el temor de Dios. Hay hombres a quienes les importaría más la risa de un grupo de amigos que el testimonio de la mitad de la Biblia. De todo esto, el hombre espiritual está libre. Ya no es como un pez muerto flotando en la corriente de la opinión terrenal. Él siempre está avanzando hacia arriba, mirando a Jesús a pesar de toda oposición. Él ha vencido al mundo. La sexta marca del nuevo nacimiento es la mansedumbre. Esto es lo que David quiso decir cuando dijo en el Salmo 131: Mi alma es como un niño destetado. Esto es lo que nuestro Señor tiene en mente cuando nos dice que debemos convertirnos y ser como niños. Mateo 18:3. El orgullo es el pecado que acosa a todos los hombres naturales y se manifiesta de 100 maneras diferentes. Fue el orgullo por el cual los ángeles cayeron y se convirtieron en demonios. Es el orgullo lo que lleva a muchos pecadores al abismo. Saben que están equivocados en cuanto a religión, pero son demasiado orgullosos para doblar el cuello y actuar según lo que saben. Es orgullo lo que siempre se puede ver en los falsos profesantes. Siempre dicen: nosotros somos los hombres y estamos solos en lo correcto, y nuestro es el camino seguro al cielo. Poco a poco caen y se van a su propio lugar, y no se sabe más de ellos. Pero el que nace de nuevo se reviste de humildad. Tiene un espíritu muy infantil, contrito y quebrantado. Tiene un profundo sentido de su propia debilidad y pecaminosidad y un gran miedo a una caída. Nunca se le oye profesar confianza en sí mismo y jactarse de sus propios logros. Está mucho más dispuesto a dudar de su propia salvación y llamarse a sí mismo el principal de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. No tiene tiempo para criticar a los demás ni para entrometerse con sus vecinos. Es suficiente para él mantener el conflicto con su propia carne engañosa. Ningún enemigo es tan amargo para él como su propia corrupción innata. Cada vez que veo a un hombre pasando su tiempo buscando agujeros en otras iglesias y hablando del alma de todos, excepto de la suya propia, siempre siento en mi mente: allí no hay obra del Espíritu. Y es precisamente esta humildad y este sentido de debilidad lo que hace que los hijos de Dios sean hombres de oración. Sienten sus propias necesidades y su peligro, y se ven obligados a ir continuamente suplicando a aquel que les ha dado el espíritu de adopción, clamando: Abba Padre, ayúdanos y líbranos del mal. La séptima marca del nuevo nacimiento es un gran deleite en todos los medios de gracia. De esto habla San Pedro en su primera epístola: Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Esta era la mente de David cuando dijo: Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría ser portero en la casa de mi Dios que habitar en tiendas de maldad. Salmo 84:10. Y oh, qué diferencia hay entre naturaleza y gracia en esta materia. El hombre natural tiene a menudo una apariencia de piedad. No descuida las ordenanzas de la religión, pero de alguna manera el clima, la salud o la distancia logran ser un gran obstáculo para él. Y con demasiada frecuencia sucede que las horas que pasa en la iglesia o leyendo la Biblia son las más aburridas de su vida. Pero cuando un hombre nace de nuevo, comienza a encontrar una realidad acerca de los medios que antes no sentía. El sábado ya no le parece un día aburrido y tedioso, en el que no sabe cómo emplear su tiempo decentemente. Ahora lo llama un deleite y un privilegio, santo del Señor y honorable. Las dificultades que alguna vez lo mantuvieron alejado de la casa de Dios ahora parecen haber desaparecido. La cena, el clima y cosas similares nunca lo retienen en casa, y ya no se alegra de tener una excusa para no ir. Los sermones parecen 1000 veces más interesantes que antes, y él no sería más distraído ni se quedaría dormido voluntariamente debajo de ellos, de la misma manera que lo haría un prisionero en su juicio. Y, sobre todo, la Biblia le parece un libro nuevo. Hubo un tiempo en el que resultaba muy seco leer su mente. Quizás yacía en un rincón, polvoriento y rara vez leído, pero ahora es buscado y examinado como el mismo pan de vida. Muchos son los textos y pasajes que parecen escritos precisamente para su propio caso.
Y muchos son los días que se siente dispuesto a decir con David: mejor me es la ley de tu boca que miles de oro y plata. Salmo 119, 72. La octava y última marca del nuevo nacimiento es el amor hacia los demás. Todo aquel que ama, dice San Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 8. El que es nacido del Espíritu ama a su prójimo como a sí mismo, ama la propiedad de su prójimo como propia. No lo lastimaría ni se quedaría quieto y lo vería herido. Ama a la persona de su prójimo como si fuera suya y no consideraría ningún problema mal hecho si pudiera ayudarlo o asistirlo. Ama el carácter de su prójimo como propio, y no le oirás decir una palabra contra él, ni permitir que se manche con falsedades si puede defenderlo. Y ama el alma de su prójimo como si fuera suya, y no permitirá que le dé la espalda a Dios sin intentar detenerlo diciéndole: «Oh, no lo hagas». Jueces 19, 23 al 24. Oh, qué lugar tan feliz sería la tierra si hubiera más amor. Oh, que los hombres creyeran que el Evangelio asegura el mayor consuelo en la vida presente, así como en la vida venidera. Y tales, amados, son las marcas por las cuales generalmente se puede descubrir el nuevo nacimiento en el alma de un hombre. Me he visto obligado a hablar muy brevemente de ellos, aunque cada uno de ellos merece un sermón. ¿Me he arrepentido verdaderamente alguna vez? ¿Realmente me he acercado a Cristo y lo he tomado como mi único Salvador y Señor? Deje que estas preguntas sean lo más importante en su mente si quiere saber si ha nacido de nuevo o no. Las 6 últimas marcas a saber: la santidad, la mentalidad espiritual, la victoria sobre el mundo, la mansedumbre, el deleite en los medios y el amor tienen esta peculiaridad. La familia y los vecinos de un hombre a menudo ven más claramente si él los tiene que él mismo. Pero todos ellos surgen de los 2 primeros, y por lo tanto, una vez más, insto a los 2 primeros a que presten especial atención. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.